Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, vamos a orar. Dios, te doy gracias por esta mañana. Hoy te agradezco, Señor, por tu santa palabra. Padre, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y hoy también te ruego, Señor, por la palabra que hoy tú tienes para mis hermanos, para mí mismo, Señor, para todos los que escuchen, mi Señor, confiando en que tú eres quien también la aplica en nuestros corazones y permitas que pueda ser expuesta con fidelidad, con integridad, Señor, con gracia también, Padre mío. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor mío, por los que no están también, pero también por los que de alguna otra forma puedan conocer este mensaje, Señor mío. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de tu presencia deseando que tú tomes control y cuidado de todo lo que estamos hablando, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Bueno, la semana pasada habíamos hablado acerca de los versículos previos, tomando como referencia el versículo 3.15, no sé si se acuerdan. El versículo 3.15 dice de esa manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya habíamos hablado ahí que la palabra presentar defensa, o sea, la palabra defensa es una palabra griega que es apología, que tenía que ver o se traduce como defensa. Y hacemos referencia a que la apologética va de la mano del evangelismo, es decir, para poder evangelizar necesitamos muchas veces de la apologética. Para aquellas personas que de repente son algo curiosas o les gusta preguntar algunas cosas que pues es necesario aclarar muchas veces, porque surgen muchas dudas, ¿no? Y hablábamos de que, por ejemplo, citando 1 Corintios 15, de que el Evangelio consiste, según la Biblia, y según lo que también nos explicaba Pablo, en que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Y que Dios decidió convertir a las personas por medio de la predicación de su palabra. Él expresa en 1 Corintios 1 que es por la locura de la predicación que las personas han de venir a la fe en Cristo. Es decir, que el simple hecho de nosotros expresar lo que la Escritura dice, o lo que la palabra dice, o lo que nosotros conocemos como evangelio, esas buenas noticias, tienen el poder para transformar las vidas. Por eso Pablo afirma en la carta a Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De tal manera que el evangelio por sí mismo tiene poder cuando es expresado con fidelidad y con integridad, sin nosotros cambiarle ni sumarle nada. Es decir, que no podemos nosotros agregarle o crear estrategias como de tipo marketing para poder atraer más personas y que ellas estén con nosotros o estén reuniéndose o estén congregando, porque al fin de cuentas no están viniendo por la motivación correcta, sino que están viniendo por aquello que se les está ofreciendo o aquello que les guste, ya sea la música que les guste, ya sea que se les ofrezca, no sé, cualquier otra situación. Hay tantas cosas que aplican que de repente a mí no se me ocurrirían todas las estrategias que las personas utilizan hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, a lo que habíamos llegado es que la palabra por sí misma, la predicación y la enseñanza, el discipulado por sí mismo, es lo que Dios nos manda hacer, y nada más. Pero sí tendríamos que ser bastante diligentes en que cuando nosotros creemos en Cristo, sepamos qué es lo que creemos. Habíamos llegado a la definición que la apologética era saber qué es lo que creo y por qué lo creo. O sea, dar una respuesta razonable de que por qué creo en Jesús. Entonces, miren los versículos más adelante. Versículo 16. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Oigan esto, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, tiene mayor beneficio o mayor honra, por decirlo así, padecer siendo inocente que siendo culpable. Y ya sabemos que Pedro anteriormente nos había hablado un poco acerca de esto cuando veíamos el versículo 21 del capítulo 2 de misma carta de Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En el 20 dice, qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si yo cometí un delito, lo que yo merezco es pagar por ese delito. Y hablábamos básicamente que el padecer por causa del Evangelio. Hablamos un poco acerca de cómo muchas personas, por causa de compartir el Evangelio, sufren rechazo, sufren burlas, sufren persecuciones, y en algunos casos muy extremos, hasta la muerte. Sufren discriminación. Por ejemplo, en esta cultura en la que vivimos que profesa la tolerancia, nosotros tenemos que ser tolerantes hacia las otras ideologías. Tenemos que tolerar lo que ellos piensan, inclusive lo que hacen. Pero si yo expreso que yo considero que la homosexualidad es pecado, yo soy intolerante y estoy discriminando. O sea, yo estoy ejerciendo discriminación, pero yo tengo que tolerar lo que ellos piensan. O sea, no digo que no lo tolere, sino que yo debo adecuarme o alinearme al pensamiento del mundo. Ellos piensan que no, y que ellos son libres. Bueno, si realmente existiera una verdadera tolerancia, él sería libre de pensar eso, yo sería libre de pensar lo que yo pienso. Pero no es así, sino que nosotros somos catalogados como homofóbicos, discriminadores o abusivos, o gente que está en las cavernas, que está enfocado en la práctica del machismo, tantas cosas, ¿no?, que hay en las ideologías modernas. Allí, Daisy, en tu oficina, en el área, ¿no hay una área de equidad de género o algo así? Sí, eso es evidente. ¿Por qué? Porque estamos en un gobierno de tendencia de izquierda, que está invirtiendo en estas ideologías. O sea, eso cuesta. No creen que nada más simplemente es porque vamos a hacer un departamento, vamos a formar personal y vamos a capacitarlo en base a impulsar políticas de ese tipo. No, eso tiene un costo. O sea, el feminismo tiene costo, las políticas de equidad tienen un costo. Todo eso tiene algo que el gobierno está invirtiendo. Si yo pienso que eso está mal, o que no sería necesario con el simple hecho de que la Constitución considera de que todos somos iguales ante la ley, ya no habría necesidad de por qué hacer todo eso si se aplicara lo que sería la ley en sí mismo, o la máxima carta de leyes, ¿no? Pero bueno, creo que me salió un poquito. Vamos a ver el versículo 18, hermano, lo que me estaba diciendo. Es decir, el contexto que está hablando aquí es que nosotros padecemos, o los hermanos que están aquí recibiendo esta carta, padecían por causa de Cristo. Ellos eran creyentes que estaban dispersos en varias regiones, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso lo dice Pedro 1:1. Y Pedro les escribe, todo lo que les ha escrito hasta este momento es con la intención de motivarles, exhortarles, animarles a que perseveren en la fe, y les muestra muchas cosas que tienen que ver precisamente con Cristo mismo. Y que es no totalmente normal de que tengan ese tipo de sufrimiento. Pero me llamó la atención este versículo, dice pues, perdón, ya me pasé este segundo de Pedro, primera de Pedro 3, en el 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos a explicar este versículo. Claro, tiene algo más adelante que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Miren, tengo que confesarles que este versículo es complicado.
Inclusive podríamos decir que es quizá uno de los pasajes más controversiales y complicados de interpretar por la dificultad que existe en saber quiénes son esos espíritus encarcelados. Algunos dicen que Jesús predicó a los que estaban en el infierno. Pero déjenme decirles que no vamos a abordar ese versículo hoy. Lo vamos a ver la próxima, espero, la próxima ocasión, porque a mí me llama mucho la atención, porque tomamos muy a la ligera, o a veces suponemos, o al menos yo pienso, y no sé si les pasa a ustedes, suponen que las personas entienden quién es Cristo. Les dije que el mensaje de hoy era una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿O quién era Jesús? No sé si vieron el grupo. Porque cuando yo veo aquí el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es decir, surgen muchas preguntas. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que morir de esa forma? ¿Era necesario que Él muriese? ¿No si lo han preguntado ustedes? ¿Tienen respuestas a todo ello? Quizás sí, yo pienso que sí. Pero quizás no todos estamos al mismo nivel de entendimiento, ¿no? Y a veces eso es bueno, hacer preguntas a los textos. Porque el texto del versículo 18 me dice: porque Cristo padeció una sola vez. Pedro me viene diciendo que Cristo ha sido ejemplo de sufrimiento y que no esperemos nosotros que si somos seguidores de Cristo, que nos vaya, que nos traten bien o que no padezcamos. Como habían dicho, él ha puesto en contexto que si Él padeció, Él ya dejó sus pisadas marcadas como unas huellas que nosotros vamos a seguir y que evidentemente va a haber sufrimiento en nosotros. Eso es inevitable. Inclusive, eso es parte de la vida. No podemos decir que la vida o el cristianismo es color de rosa. Es más, nada en la vida es así, sino siempre hay cosas buenas y cosas malas. Y como a veces en la oración lo decía, a veces las cosas malas son las que nos hacen crecer más como personas, evidentemente como cristianos. Cuando nosotros nos vemos en aflicción, en dolor, en tribulación, en persecución, es cuando más buscamos de Dios, cuando más oramos, cuando más necesidad tenemos, y quizá fue en ese momento cuando nosotros llegamos a la fe en Cristo, cuando nos encontrábamos en pleno sufrimiento. No sé cómo fue en el caso de ustedes, pero creo que en forma generalizada es así como muchos de nosotros llegamos a la fe, estando vacíos, estando sin esperanza, estando sin ánimo y estando pues desamparados, desvalidos, y este mensaje llega a nuestras vidas y es precisamente lo que nos da luz a nosotros. Miren, la pregunta: ¿quién era Jesús? Si pudiésemos hacer una breve encuesta aquí, siempre agarro de ahí, ¿verdad? Pero, hermana Anita, ¿quién es Jesús o quién era Jesús? Bien, el Hijo de Dios. Hermano Gerardo. La segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. Hermano Jesús. Enviado de Dios. Enviado de Dios. Bien. Daisy. Hijo de Dios. Bien, todo lo que han dicho está bien. Sí, muy bien. Todo, inclusive le meten más como que teología, ¿no? Porque quién sabe quién da clases, ¿verdad? Y que el Redentor y la segunda persona de la Trinidad. O sea, todo está correcto. Si nosotros fuéramos allá a la calle, probablemente las personas responderían respuestas semejantes a las suyas, perdón. Quizá nos sorprenderíamos con alguna otra persona, pero por lo regular, por nuestro contexto, vivimos en una sociedad, una cultura pues basada en el catolicismo, pues por lo menos sabemos que Jesús pues es el Hijo de Dios, ¿no? Apenas pasó la Semana Santa, tenemos unas vacaciones que son por causa de Jesús, ¿no? De modo que nos sepamos. A veces hemos visto alguna película o alguna procesión, aunque no conozcamos del Evangelio, entonces sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. En alguna ocasión, estando en la tienda, una clienta dice, escuchando una predicación, porque tenemos predicaciones, es que Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, decía. Molesta, ya no le dije nada. Pero la idea es que a veces no hay tanta claridad entre Jesús, si es Dios o el Hijo de Dios. Porque esa es otra pregunta. Si yo les preguntara, ¿Jesús es Dios? ¿Daisy? ¿Sí? Bueno, eso es claro para nosotros, pero a veces las personas allá afuera, o aún dentro de nuestra misma
contexto, jóvenes, quizá ellos no saben diferenciar. Ellos piensan que si Jesús es el Hijo de Dios, pues obviamente es menor que Dios. Y entonces depende de Dios y es su hijo. Ellos se ponen en su mente, no, pues si yo soy el hijo y mi papá es el papá, y yo tengo que someter a mi papá, pues entonces pues el Padre es más, ¿no? Ya aquí el hermano Gerardo contestó una segunda persona de la Trinidad. Y es otra doctrina que tendríamos que analizar, ¿no? Que es interesante la Trinidad. Nosotros enseñamos y creemos lo que históricamente los cristianos han creído, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero es uno en esencia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no hay ninguna diferencia. Es una doctrina complicada. Si yo fuera o tuviera la capacidad de poder explicárselo, sería el mejor teólogo que ha existido sobre la tierra. Pero bueno, miren, la pregunta ¿quién era Jesús? Me importa a mí para que ustedes puedan no solamente saber lo que ya saben, sino puedan defender y argumentar ante otras personas que ustedes quieran compartir. Y que podamos partir de ello para poder entender después por qué es que tuvo que morir. O sea, responder a esa pregunta, ¿por qué murió Jesús? Porque algunas personas confiesan todo eso que decimos, es el Hijo de Dios, es Dios, pero no lo entendemos. Simplemente lo decimos porque lo creemos y otras personas no lo creen, pero lo repiten. Entonces, en Frisco, en una ciudad que está en Texas, por ahí cerca de Dallas, el autor Charles Swindoll, que es un autor de varios libros que escribe algunos libros biográficos sobre personajes de la Biblia, escribe también un libro sobre Jesús y se llama Jesús, la vida más grande de todas. Y él decide escribir este libro porque su iglesia determinó hacer una encuesta con la intención de poder evangelizar o inclusive ampliar la iglesia y poder saber cuál es el entorno, pues entonces, de la comunidad. Y van a un centro comercial y por medio de una grabación entrevistan a las personas y les preguntan eso, precisamente, ¿quién era Jesús? En una sociedad norteamericana como la que es actualmente, algunos hombres presenta tres casos o tres respuestas de las que se respondieron. Y la primera de ellas dice, un hombre dice, esta es una pregunta tramposa, y como que riéndose dice, realmente no pretendo contestar esta pregunta o no sabría cómo responderla. Otra mujer responde de esta manera, bueno, creo que fue una persona que existió, creo que fue una persona buena, creo que fue un sabio, pero no creo que fuese el Hijo de Dios, es decir, no creen que es Dios. Otro hombre responde, bueno, creo que fue simplemente una persona religiosa, y como que titubeando empieza a responder, pero realmente no dice nada. Es como cuando Cantinflas hablaba y no decía nada, decía mucho pero no decía nada. Al fin de cuentas demuestra que no tiene ni la menor idea de quién era Jesús. Otro responde, bueno, creo que, y voltea a ver a un compañero o que le acompañaba, un hombre joven, y le dice, pues, era el Hijo de Dios, como forma de pregunta. Como a veces hacemos una pregunta y la gente te responde con una pregunta, ¿no? Entonces, en base a eso, tenemos que nosotros tener una claridad de quién es Jesús. Recuerden, la apologética es por qué creemos lo que creemos. Es decir, tengo que saber razones de por qué creo esto, y cuando alguien demanda razón de mi fe o de por qué crees en eso, no sé si alguna persona le ha preguntado, ¿y por qué eres cristiano? ¿O por qué vas a la iglesia? ¿O por qué lees la Biblia? ¿O por qué profesas esa religión? ¿No? Entonces tendríamos que nosotros tener una respuesta, como dice Pedro, razonable, y poder responder con reverencia, es decir, sin entrar en conflictos. Evidentemente, la forma en la que nosotros respondamos va a ser la forma en la cual evitemos conflictos, ¿no? La intención de ninguna manera es contender. Entonces, de forma sencilla, Jesucristo, como lo podemos encontrar en el diccionario, podemos ver que Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Es decir, lo que profesamos, o como nos hacemos llamar, es cristianos, ¿no? Por ejemplo, tomando la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, no somos espíritu santianos,
somos cristianos. Sí. ¿Perdón? Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Por ejemplo, leíamos un versículo cuando empezábamos a exponer Pedro y veíamos que dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mencionábamos cómo el hecho mismo de que Jesús resucitase es lo que puede dar a nosotros esa esperanza. ¿Ustedes han visto películas que dicen, por ejemplo, antes de Cristo, fechadas antes de Cristo, o después de Cristo? O en la escuela, cuando llevaban historia, le ponían alguna fecha y esta es antes de Cristo y esto es después de Cristo. Pues así como Cristo, el hecho mismo de que Él hubiese nacido, dividió la historia en dos. Así que se toma como referencia el año cero, el año en que Él nace. Claro, el calendario que nosotros usamos se llama calendario gregoriano. Tiene cierto margen de error y Jesús nació por lo menos 5 años antes de la fecha que marcan como el año cero. Pero pueden notar eso, de que la existencia o de que Él hubiese nacido, eso dividió la historia en dos. Es un antes y un después de Cristo. Inclusive para nuestras vidas, muchas veces es un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, es alguien relevante. ¿Por qué es importante entender esto? Porque miren, hay un movimiento que no es nuevo, que ya tiene varios años, que se llama la teología de la liberación. Teología liberal, perdón, porque de la liberación es otra cosa, cuando liberan de cosas, ahí, sacan el demonio y esas cosas, ¿no? La teología liberal es una teología que pretendía liberar al cristianismo de lo que aparentemente eran cosas ilógicas, es decir, planteaban un Jesús histórico separado de un Jesús de la fe, es decir, había un Jesús que te presentaba la Biblia, que la religión te presentaba, un Jesús que era Dios, que era todopoderoso, que tenía atributos divinos, que murió en la cruz y que resucitó. Entonces ellos creían que este Jesús no era el verdadero, que había un Jesús que sí existió y que es el Jesús de la historia, al que solamente planteaban como un sabio, un maestro de las escrituras, pero que no era Dios. Entonces, esta teología liberal surge por ahí del siglo XVII, toma más fuerza en el XVIII, y lo que nosotros vivimos ahora en el siglo XXI es consecuencia de todo eso. Es decir, que este Jesús histórico y todos los milagros que hizo son solamente como metáforas, no son literales, son solamente enseñanzas que sería bueno seguirlas. Por ejemplo, nosotros vimos acerca de que tenemos que respetar a las autoridades y orar por ellas y tener responsabilidades civiles. Es una buena enseñanza, ¿no? Pero hasta ahí. Y vimos que también que los trabajadores y el patrón deben tener una relación de armonía y que debe de uno respetar su trabajo, respetar a los trabajadores, pagar el salario a tiempo, y que eso es una buena enseñanza para nuestra sociedad. Pero hasta ahí. Vemos también que la esposa, bueno, eso ahorita ya se cuestiona, ¿no? Debe someterse al esposo y que debe de... Aquí lo más moderno sería, no, tú sometes al esposo y tú te sometes a la esposa y 50 y 50 y ahí van llevando ahí la relación, ¿no? Es decir, que no hay un liderazgo definido, según lo que plantearían, ¿no? Y además dirían, no, ahora la mujer puede ser el líder porque ya está esa iniciativa de ley, no sé si ya se aprobó, que ahora los hijos lleven el apellido de la mamá, ¿no? En primer nivel. Entonces, son buenas enseñanzas, pero solamente son enseñanzas morales. Es decir, que vuelven a la Biblia un tipo moralista, pero que no tiene poder divino. Que eso que decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es como que ficción, y que las personas van a ser personas que se vivan en base a una ética y una moral. Inclusive es bastante interesante que antes del cristianismo no existían principios morales, principios éticos que guiaran a la sociedad. Los romanos, los egipcios, los griegos eran bien una época de crueldad, es decir, los famosos, lo que nosotros vimos en la Alemania nazi, con los guetos y con toda la masacre que hicieron, eso era parte de la vida cotidiana de la sociedad.
Cuando aparece el Evangelio, el cristianismo, y es predicado, transforma. Por eso es que hablamos de una era cristiana, y quizá nos encontremos a las puertas o ya en una era post-cristiana. O sea que donde el cristianismo va quedando obsoleto y que nosotros tenemos que vivir en una cultura totalmente opuesta al pensamiento que nosotros tenemos, opuesto al pensamiento que tiene el mundo. Pero bueno, quiero entrar un poco más a detalle. Ya les mencioné esto bastante amplio, creo que es bueno lo que les he mencionado, pero quiero responder a la pregunta ¿quién era Jesús? Créanme, hablar de Cristo es inmenso. Hay tantas cosas que hablar, tantas cosas, tantos detalles, pero hoy solamente nos vamos a limitar qué es lo que dice la Biblia respecto a Jesús, porque después tenemos que responder a la pregunta ¿por qué murió Jesús? Bueno, si ustedes quisiesen ir a Mateo capítulo número 1, capítulo 1 de Mateo, esta enseñanza va a ser un poco más temática, con la intención de que podamos retomar más el hecho mismo de la carta de Pedro, porque para que podamos tener entendimiento necesitamos hablar de Cristo, quién es Cristo, por qué murió, es más, por qué le decimos Cristo si se llamaba Jesús. Entonces, si ustedes gustan ir a Mateo, y antes de leer Mateo, quiero que ustedes, recordarles algo que ustedes ya saben. La mayor cantidad de información que tenemos de Jesús, es más, quizá toda la información que tengamos acerca de Jesús, procede de la Biblia, evidentemente, y procede de los 4 evangelios. Es decir, que en el Nuevo Testamento hay 4 documentos o 4 libros que hacen llamar evangelios, escritos por discípulos de Jesús, y que ellos son una especie de biografía teológica, que no precisamente son como las biografías que yo me acuerdo que iba a la secundaria y compraba mi estampita de Francisco y Madero. Entonces la pegaba en mi cuaderno, pero antes tenía que transcribir lo que estaba atrás, y ahí decía cuándo nació, dónde nació, cómo vivió, dónde estudió, dónde trabajó, de qué se murió y todas esas cosas. Las biografías de Jesús no son así, son biografías teológicas. Es más, las biografías de la antigüedad no hablaban muchas cosas respecto a los detalles de la vida de la persona, sino que se enfatizaban más que nada en sus enseñanzas, que era lo más importante. Por eso es que las preguntas, bueno, ¿qué hizo Jesús durante su adolescencia? ¿O qué hizo Jesús en su niñez? No son relevantes, porque lo que nos importaba, o lo que importaba en este caso para los escritores de la antigüedad, eran las enseñanzas de esta persona, no tanto sus detalles. Pero aún así la Biblia nos muestra algunos pasajes. Y miren, tenemos 4 evangelios. ¿La hermana Anita sabe cuáles son los evangelios? Muy bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perfecto. Entonces, vamos a ver a Mateo capítulo número 1, en el versículo 21. Lo que hace Mateo aquí es dirigir su evangelio a una comunidad judía con la intención de confirmar que la vida de Cristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Casi por completo todo lo que vamos a ver hoy es Nuevo Testamento, y posteriormente cuando veamos por qué Cristo murió, por qué debía morir, vamos a ver entonces Antiguo Testamento. Pero vean el capítulo 1, versículo 21, lo que dice. Este es el anuncio del nacimiento de Jesús. Voy a leer, por ejemplo, voy a leer desde el 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oigan lo que dice el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Primeros detalles que vamos a ver. Jesús, cuando él es concebido en el vientre de María, entonces entendemos que María no conoció a un varón, o no tuvo intimidad sexual con ningún hombre,
y que fue concebido el fruto del vientre por medio del Espíritu Santo, es decir, la intervención divina. En segunda instancia, el ángel anuncia que tome a María, porque lo que hay en su vientre, dice aquí, es el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Ustedes sabían que Jesús significa Salvador o el Salvador? Y es lo mismo que Josué, así que si tienen un hijo o un nieto, tanto Jesús como Josué es lo mismo, ¿sí? El Salvador. Ahora, no solamente eso, dice porque salvará a su pueblo de sus pecados, es decir, su nombre Jesús ya de entrada tiene el significado de la función que hará o que tendrá. Y luego dice el siguiente versículo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, él profetizó que había una virgen que concebiría y daría a luz un hijo, y dice, y llamará su nombre Emmanuel. Y nuevamente, tanto como Jesús significa el Salvador, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dos cosas interesantes. Este niño que habría de nacer, o este Jesús del cual nos empieza a hablar estos evangelios, es el que salvará a la humanidad de sus pecados. Aquí dice a su pueblo. Evidentemente, nosotros sabemos que lo va a salvar a la humanidad. En segunda instancia, se habla de que Él es Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Sí? Entonces ya nos está hablando de que este niño no es como cualquier niño. Es decir, nosotros vemos que Juan el Bautista, sus padres Zacarías y Elizabeth, no tenían hijos, y bueno, Dios les anuncia por medio de un ángel que tendrán un hijo. Y nace Juan el Bautista, pero era un hombre totalmente normal. Nosotros vemos, por ejemplo, a Sansón en Jueces, que Sansón es anunciado a sus padres, Manoa y a su esposa, que nacerá un hijo, que será nazareno, que tendrá ciertas características, pero cuando nace a Sansón es un hombre como cualquier otro, inclusive un hombre no muy correcto, que es inclinado al pecado. Cuando nosotros vemos también que Ana pide que Dios le dé un bebé, Dios le da un hombre como Samuel, un hijo que es Samuel, pero es un hombre común y corriente. Cuando nosotros vemos que Dios le dice a Abraham, mira, te será nacido el hijo de la promesa, que se llamará Isaac, Isaac es un hombre común y corriente. ¿Sí? Pero en el caso de Jesús, que es un hijo que no hay ninguna, o que no tiene un padre, sino que evidentemente es Dios quien hace que se conciba el fruto ahí, es el hecho mismo de que Jesús ya tiene una condición diferente, o sea, es alguien diferente. Un registro limpio, dice el hermano. Bueno, por favor busquen Lucas 2, Lucas 2, 10. Lucas 2:10, en el Evangelio de Lucas, Lucas es un evangelista, solo como para que lo sepan, yo sé que ya lo saben, pero de repente hay que recordarles, Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús. Ellos escriben evangelios, pero Lucas y Marcos no fueron discípulos directos de Jesús. Lucas fue colaborador de Pablo, no conoció a Jesús físicamente, no lo vio, no fue testigo de su ministerio, y Marcos era discípulo de Pedro. ¿Sí? En el caso de Lucas capítulo número 2, en el versículo número 10, aquí este pasaje nos habla de cuando los ángeles le anuncian a los pastores que Jesús había nacido. Y estos ángeles comunican de una forma bastante peculiar esto a los pastores que están. Cuando me refiero a pastores, son pastores literales, son personas que estaban en el campo pastoreando sus ovejitas o sus borregos, y que se les anuncia de esta manera. Vean el versículo número 8, dice, había pastores, es 2:8 de Lucas, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y escuchen esto, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que, dice aquí que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal,
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero noten la situación que está pasando aquí. Dice, os ha nacido en la ciudad de David. David era ¿de dónde? De Belén. Él nació en Belén. Dice, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Cristo? Ungido. Ungido. Cristo, porque sabemos que Jesús, Cristo, o Jesús el Cristo, o Cristo Jesús. No es que sea su segundo nombre. El hecho mismo, dice el hermano, Cristo significa ungido. Y para esto, el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, ellos estaban esperando la venida de el Cristo. ¿Sí? Ellos esperaban que el Cristo llegase. Ahora, ¿quién era el Cristo? Ellos están en un momento histórico donde están bajo la dominación del Imperio Romano. Ese es el contexto que están ellos viviendo en este momento que estamos leyendo este pasaje. Pero la nación de Israel nosotros tendríamos que conocer desde Génesis, Éxodo, Levítico, o sea, los primeros libros de la Biblia, para saber cómo Dios, en su bondad y misericordia, determinó salvar a la humanidad por causa del pecado que cometieron los primeros hombres, o el primer hombre, que en este caso fue Adán. Y ahí en Génesis, capítulo número 3, si ustedes quieren ir allá, vamos a Génesis 3, porque es necesario poder regresar un poco atrás. Ustedes deberán de saber que la Biblia cuenta una sola historia y que toda esa historia está realmente conectada. En Génesis 3 aparece lo que se llama la desobediencia del hombre. Entonces, sabemos que ellos, Adán, pues comió del fruto. En este caso la serpiente aparece y engaña a la mujer y le dice con que Dios ha dicho que no comieran de ningún fruto del huerto. Y la mujer dice, no, mira, fíjate que sí, que Dios nos dijo que podíamos comer de cualquier fruto excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, ese árbol que está por allá. Entonces, Satanás le dice, mira, bien sabe Dios, cuando ustedes coman de ese fruto, seréis como Dios, y si vendrán a conocer el bien y el mal. Entonces, Eva es tentada, toma el fruto, lo come y lo da a su marido. Entonces Dios, que es sobre todas las cosas omnisciente, omnipotente, omnipresente, le habla a Adán. Para esto Adán, cuando escucharon y Eva, escucharon la voz de Dios, se ocultan y se hacen sus delantales de hojas de higuera, ¿no? Y luego aparece, no, es que tuve miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. Entonces le dice Dios, bueno, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y dice aquí en el versículo 11, precisamente esto que estoy comentando, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo número 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una cosa mediante un poco rara. O sea, ¿cómo es eso de que pondré enemistad entre ti y la mujer? O sea, siempre la mujer va a ser enemiga de la serpiente. ¿Te dan miedo a las serpientes? ¿Sí? Bueno, quizá porque... Bueno, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Simientes son sus hijos. Es decir, que iba a haber enemistad, pero dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Cuál? La simiente. Una traducción sería, vendrá un hijo de la mujer que aplastará a la serpiente, tú le herirás, ella te aplastará con el talón, eso es calcañar, es como hacer así, aplastamos la cabeza de la serpiente, pero esta al momento de hacer eso, muerde, ¿no? Y tú le herirás en el calcañar, eso se refiere, tú le herirás en el calcañar. Ahora, esa es una profecía medio extraña, pero está apuntando a algo más grande, porque está avisando de que Dios va a resolver el asunto. O sea, no se va a quedar así. De hecho, estos días estaba pensando, lo peor que le pudo pasar a la humanidad no fueron guerras, ni la primera, ni la segunda, ni pandemias.
Lo peor que le pudo pasar al hombre a la humanidad fue ese chiste. Así es. No me pecado. Nosotros, Y ahí tiene todo. nosotros tenemos enfermedades, problemas, todas esas cosas debido a la caída del hombre. Es decir, que nuestra naturaleza está inclinada al pecado y que por forma natural vamos a hacer lo malo. Claro, en el camino nos vamos corrigiendo, los padres nos van disciplinando, y el hecho mismo de que hayamos nacido en una sociedad hasta cierta manera cristianizada, pues nos enseñaron principios y valores. Pero si hubiésemos nacido en la Grecia antigua, o en la Roma, o inclusive si hubiésemos nacido en China, en la China comunista, pues hubiera sido otra cosa. Bueno, la cuestión aquí es de que a lo largo del libro de la Biblia, a lo largo del Génesis, Dios va dando anuncios, vistazos. Eso lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza, cuando veamos por qué Cristo murió, porque si Dios hubiese decidido no salvar al hombre, Dios seguiría siendo justo. Ellos pecaron contra mí, merecen el castigo. Y no es porque Dios sea malo, es lo que merecemos. Sin embargo, ¿han escuchado este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que Él decide abiertamente salvar a la humanidad. Y lo hace, o lo va a hacer, o lo hizo, más bien dicho, por medio de satisfacer la propia justicia. Es decir, recuperar la identidad que el primer hombre había perdido. Entonces, a lo largo de la Biblia, nosotros vamos viendo que aparece un hombre llamado Abraham y que a Abraham se le hacen ciertas promesas. Por ejemplo, quieren ir a Génesis 12. Génesis 12, 1. Aparece un hombre llamado Abraham, y Abraham, bueno, en ese momento es Abraham, porque aquí tenemos un Abraham, ¿verdad, Abraham? Pero en este momento me refiero, en este momento en la Biblia es Abraham, sin H. Y dice aquí el pasaje, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y oigan estas bendiciones, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y me bendeciré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oigan esta última bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay muchas cosas que a veces algunos predicadores toman, por ejemplo, que tratan de motivar a las personas, no, y tú eres bendición, y a los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan serán malditos. Dios lo dijo respecto a Abraham. Pero lo que sí compete a nosotros es el hecho mismo de que la promesa que Dios dijo, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra, eso sí compete a nosotros. Porque nosotros, yo que sepa, yo soy mexicano, más ustedes. Nací en México, no tengo nada que ver con otro. Inclusive somos medios, un poquito de españoles, ¿no? Y un poquito de indígenas y de todo. Pero la cuestión acá es que, ¿cómo es que Dios en el Antiguo Testamento tiene un pueblo que procede de Abraham y Dios les entrega leyes, estatutos, mandamientos, pero la finalidad última no era simplemente que ellos fueran, digamos, los únicos, sino que era de que preparar el tiempo oportuno para que en este caso viniese ese hijo de la mujer que un día aplastaría a la serpiente y que a la vez recibiría la inyección del veneno de la serpiente. Y vamos siguiendo, porque Abraham nos dice que algún día esa descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra vendrían a ser bendecidas en Abraham. No importa si fueras chino, europeo, americano, sudamericano, todo lo que desde cualquier región, pero en Abraham serías bendito. Entonces, la familia de Abraham sigue expandiéndose, o sigue creciendo, y claro, vamos el Génesis, vemos el Éxodo, por ahí a Moisés se le dice, y vendrá un profeta mejor que tú, el cual el pueblo seguirá. Y vemos por ahí también a unas tribus que empiezan a crecer, hasta que llegamos, bueno, me salté mucho, pero llegamos a un hombre llamado David. ¿Sí conocen quién es David? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hermana Blanca? Un rey.
Está como quién era Jesús, vamos a hacer una predicación, quién era David. Bueno, David, como dicen ustedes, un rey, fue el segundo rey de la nación de Israel, pero David fue un hombre que entregó su corazón al Señor. Pero el hecho mismo de que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios, no es porque Dios, no es porque Dios le entrega esa bendición, no. Dios, recuerden, ya la había planificado, inclusive desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y David es ese instrumento y le dice, Dios le dice le bendice a David, porque David tenía el deseo de construir un templo para el Señor, y Dios le dice, tú no me construirás templo, yo no habito en templos hechos por manos de hombres, pero yo te edificaré casa firme a ti. Y entonces vemos cómo Dios le promete que vendrá un hijo, que será hijo de Dios, y que se sentará en el trono de Israel y que reinará eternamente y para siempre. Es decir, los israelitas, el pueblo de Dios, la Biblia misma, Moisés lo sabía, Ana lo sabía, Samuel lo sabía, los hombres de Dios lo sabían en el Antiguo Testamento que algún día vendría ese hijo de la mujer, que será ese hijo de Eva, que vendría y aplastaría a la serpiente. ¿Sí? Ese hijo de la mujer es lo que nosotros conocemos como el Cristo. Cuando los profetas Isaías o Jeremías, ellos hablan acerca de que vendría que sería el ungido. Por ejemplo, me acuerdo que apenas el hermano Gerardo me decía, oye hermano, ¿por qué no predica de Isaías 61? Me dijo. Entonces vamos a ver allá Isaías, es un libro del profeta Isaías. Isaías 61 es una palabra que da el profeta Isaías, que Dios da al profeta Isaías. Y oigan esto, Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Entonces, ¿qué está diciendo? Porque me ha enviado a predicar el evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios de nuestros, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces, de aquí vemos el concepto de el Cristo, es decir, el ungido, es decir, sería un hombre que sería capacitado o impregnado, así como cuando ustedes se bañan y salen y se ponen su crema, o a veces se usaban vaselina antes, ¿no? Y se untan, o en el Antiguo Testamento se ungían también con aceite. Este hombre que algún día llegará y que ha sido anunciado por medio de los escritos del Antiguo Testamento, y aquí el profeta Isaías está diciendo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Ahora, yo quiero que ustedes vayan a Lucas capítulo número 7. Lucas capítulo número 7. Lucas 7. Permítame. Juzgar a los demás. Ay Dios. Perdón, debe ser el 4 entonces. En el capítulo 4, perdón, Lucas 4:16. Lucas 4:16, ¿están ahí? Fíjense de esto, y ya estamos en los evangelios. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Dice el texto, vino a Nazaret, es decir, Jesús. El Señor, ustedes saben que el Señor predicó
principalmente en el territorio de Judea, pero básicamente en la región del norte que se conoce como la región de Galilea. Y Jesús, él, aunque nace en Belén, después se cría en la ciudad de Nazaret, bueno, en el pueblo de Nazaret, porque era un pueblo bastante pequeño. Entonces, cuando Jesús ya está predicando, ya está enseñando, ya está manifestando su poder y sus milagros, dice aquí vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, el sábado, cuando los judíos se reunían en la sinagoga, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta, ¿quién? Isaías, o sea, el libro que estábamos leyendo atrás. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Oigan, y curiosamente, como si fuera casualidad, abre el libro, toma el tiempo para la lectura, se para enfrente de la congregación y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es la cita que leímos en Isaías, exactamente igual. Luego dice el 20, y enrollando el rollo, claro, antes no había libros como los nuestros, antes tenían que agarrar el rollo y desenrollarlo y volverlo a enrollar, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y oigan lo que dice Jesús, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, que está diciendo: yo soy el ungido de Jehová, yo soy el Cristo. Entonces, lo que habíamos leído en Lucas 2, cuando decía que os ha nacido en la ciudad de David el Cristo, el ungido de Jehová, que por cierto, para que sepan, Mesías es lo mismo que Cristo, ungido. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que la misma Biblia está afirmando que Jesús, en primera instancia vimos que iba a ser el Salvador, iba a ser conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. En tercer punto, cuando nació, los ángeles dijeron: ha nacido el Cristo. Y después, cuando Él inicia su ministerio, Él afirma de sí mismo: se ha cumplido esta palabra que estaba escrita en el rollo del profeta Isaías, acerca de sobre mí está el Espíritu. Por eso es que es el ungido. Jesús o el Cristo no es el ungido con aceite, no es ungido con crema, no es ungido con nada de eso. Jesús es ungido con el Espíritu Santo. O sea, con el Espíritu Santo. Entonces, tendríamos que ver algo más interesante. Vamos a ver el bautismo de Jesús. Vamos a ver en Mateo 3. Mateo 3. Mateo capítulo número 3, versículo 13. Ese es el bautismo de Jesús. Retrocedimos un poquito en la historia cronológica del ministerio de Jesús, pero necesitamos ver lo que va a pasar acá en el bautismo de Jesús. Dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otra referencia. Ahora, Jesús viene, es bautizado. Juan el Bautista le decía: no, ¿cómo crees? Yo necesito ser bautizado por ti. Claro, accede después, pero el momento en el que estamos viendo esta escena, dice que Jesús sube a las aguas. Dice Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Imagínense esto: de repente viene el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y luego hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Este es un pasaje increíble porque está hablándonos de que el Padre expresa que
Jesús es el Hijo amado, es su Hijo amado. Pero si ponen más detalle, ustedes pueden ver claramente las tres personas de la Trinidad. El Hijo está siendo bautizado, subiendo de las aguas. En ese momento aparece el Espíritu Santo como en forma de paloma, y aparece también la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confirmando que Jesús es el Cristo, que es el ungido de Jehová, el que habría de ser ungido por el Espíritu Santo, y que evidentemente sería entonces, iniciando su ministerio, quien proclamaría las buenas nuevas, el año agradable de Jehová, el quien vendría a proclamar las buenas noticias, conforme vimos en Lucas capítulo número 4. Ahora, cuando ustedes buscan Marcos 1:1, Marcos es más directo. Hemos visto Mateo, hemos visto Lucas, y ahora vamos a ver un poco de Marcos. Marcos es directo, él es un evangelio corto, y Marcos simplemente va al grano. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así nos lo dejan claro desde el principio. Es Marcos 1:1. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, hermanos, cada evangelio tiene una audiencia particular y tiene propósitos específicos. Quiero que por favor vayan a Juan, al evangelio de Juan, porque vamos a empezar a ver, porque ya vimos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido del Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, que Jesús tiene ciertas características. Pero ahora vamos a ver algo que comentábamos hace rato. Hace rato yo les preguntaba, ¿Jesús es Dios? Y ustedes decían, sí, con mucha seguridad. Pero vamos a ver también que Jesús es hombre. Que Jesús era 100% un hombre. Era un hombre, como ustedes, como yo. Es decir, me han dicho, era un humano. Y a la vez también tenía una naturaleza divina. Es decir, es parte de la doctrina de la cristología el hecho mismo de que Jesús es Dios y Jesús es hombre. ¿Qué porcentaje es Dios y qué porcentaje es hombre? 100% hombre y 100% Dios. Créanme que esta doctrina y que muchas otras generan y han generado mucho conflicto en muchas personas que por medio o a lo largo de los siglos la Iglesia ha tenido que resolver estos asuntos. Pero siempre, cuando las cosas se han resuelto de forma doctrinal y teológica, siempre han llegado al punto de que el cristiano, y la Biblia afirma que Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Hay doctrinas como los testigos de Jehová que dicen, no, ¿cómo crees? Si Jesús es menos, una categoría abajo de Dios. Porque el Padre es el Padre y el Hijo es en segunda instancia. Los mormones también afirman lo mismo. Y muchas otras denominaciones. Algunos tratan de explicar y dicen, no, es que la Trinidad es como un huevo. El huevo es la cáscara, el huevo es la yema y el huevo es la clara y los tres son uno. Eso, si escuchan a alguien que les dice eso, eso se llama modalismo y es una herejía muy antigua. Porque están suponiendo que es un solo ser que tiene esos tres elementos. Y no, la Biblia afirma que son tres personas con características que le hacen ser persona, pero que a la vez tienen los atributos de Dios, y es por eso que son tres personas, es una sola naturaleza. Como les digo, todas esas cosas son, requieren, no que no sean entendibles, sino que si quisiéramos profundizar, tendríamos que trabajarlo. ¿Quieres preguntar, Desi? Como pensé que hiciste, ¿sí? No, es que me quedé pensando que son tres personas, pero bueno, yo siempre había entendido que, como dijo antes, es una persona como tres esencias, no como tres personas, sino que era una sola, pero en esa sola se va Sí, lo repito para que sea más, son tres personas, pero es una sola naturaleza, o una sola esencia, como decían.
Ya se fueron. Bueno, son tres personas, o sea, cuando nosotros vemos la Biblia, estamos viendo cosas características de Jesús, por ejemplo, en este momento. Por ejemplo, Jesús presentaba cansancio. O sea, cuando ustedes ven que estaba en la barca y Jesús durmió, estaba cansado, por eso durmió, ¿no? Él tenía hambre. Cuando iban a buscar en Juan 4 comida para que Jesús comiera, pues él tenía hambre, él era un hombre. Es decir, Jesús también lloró cuando Lázaro murió. Ya le está mostrando características de cansancio, de sueño, de hambre, de angustia. Cuando ustedes ven al Padre, el Padre también tiene esas características. Por eso que se afirma que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, pero que los tres son una sola esencia o una sola naturaleza. ¿Sí? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios. Complicado, ¿verdad? Es que ahorita no tengo el pizarrón, pero cuando tenga el pizarrón en otra ocasión les voy a poner. El hermano Gerardo ya lo entendió, ¿eh? Por eso les digo que si yo fuera el mejor teólogo y yo pudiera explicarlo, pues ya me hubieran dado el premio, no sé, Nobel o algo así. No, eso no dan premio Nobel de teología. Pero la cuestión acá radica en el hecho mismo de qué es lo que la Biblia afirma. Y que precisamente por ser una doctrina que es un misterio. Como a veces habla el pastor Michel Soufflet, o al revés, ¿verdad? Michelin. Esa doctrina es un misterio, pero no es un enigma. Un misterio es algo que nosotros podemos indagar, investigar, trabajarlo. Es como el mar, podemos explorarlo. Es infinito. Y un enigma es algo que es infranqueable, que no tenemos nada posibilidad de nosotros poder investigar o sumergirnos. Así es un poco la Trinidad, es algo que es inmenso y que necesitamos poder sumergirnos un poco más. Hermanos, esto se ha resuelto por varios siglos. O sea, ha habido concilios en los cuales la Iglesia se ha reunido durante meses y años a tratar de resolver las doctrinas que tienen que ver con la cristología, que tienen que ver con la Trinidad, que tienen que ver con la divinidad de Jesús, que tienen que ver con la persona del Espíritu Santo, que tienen que ver con el bautismo, que tienen que ver con todo ese tipo de cosas, y que nosotros no es que nos vamos a someter a ciegas a lo que ellos dicen, sino que tenemos la oportunidad de tener nuestras propias Biblias, leerlas y ver lo que los cristianos han creído a lo largo de los siglos. Y que en base a palabras como por ejemplo naturaleza, esencia, son palabras que se han ido surgiendo y que han ido utilizando para poder dar entendimiento a este tipo de doctrinas. Bueno, pero no es clase de Trinidad, ¿verdad? Ahorita es clase de Cristo, ¿verdad? Pero es importante que lo abordemos de cierta manera para dar lugar a esa enseñanza. Estábamos en el hecho mismo de que Jesús, por ejemplo, mencionábamos que tenía atributos humanos, se cansaba, tenía sueño, tenía hambre, se angustiaba, pero también mostraba emociones humanas como la compasión, como el llanto, como el enojo, como la angustia y como el gozo. Hay muchas citas respecto a eso. Ustedes han leído la Biblia o los evangelios, van a encontrar muchos momentos en los cuales Jesús experimentó momentos como los que acabo de describir. Pero aunque era humano, Jesús se diferenciaba de las demás personas en dos aspectos. Una de ellas ya la vimos, que Jesús nació de forma, podemos llamarla milagrosa. Dice, no tuvo un padre humano, sino que fue un embarazo virginal el que tuvo María. No tuvo contacto con ningún varón. Y en segunda instancia es que Jesús no tuvo pecado. De esa forma se diferenciaba de cualquier otro ser humano. El que Jesús nació de forma milagrosa por medio del fruto del Espíritu Santo y que Él no tuvo pecado. Entonces, en ese aspecto es que Jesús era hombre, pero en el aspecto de que Jesús era Dios, quisiera concentrarme un poco más en el Evangelio de Juan. Miren, ustedes ven los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Si ustedes los han leído o han escuchado predicaciones sobre eso, ven que se parecen, ¿no? Tienen mucho parecido. Es por el hecho mismo de que se conocen como evangelios sinópticos
Sinópticos quiere decir que lo ven desde una misma perspectiva, ¿sí? Desde un mismo lente. Marcos, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios muy parecidos, que inclusive se tiene la teoría de que el primero fue Marcos y que los demás se basaron en Marcos para hacer sus propios escritos. Otros dicen que hubo, bueno, hay varias, pero el caso es que tuvo que haber uno primero, que fue la base para poder, y no es que se copiaran, ¿verdad? Sino que para confirmar que el testimonio de Marcos era igual al de Lucas, y si se dan cuenta hay algunas variaciones, ¿sí? Y no es que se contradigan, porque algunas dicen, no, es que ¿por qué dice acá que había varias mujeres que encontraron a Jesús? En otro evangelio dice que no era una mujer. Aquí dice que eran 2 ciegos, aquí dice que era un ciego, acá dice que eran 2 gadarenos, aquí dice que era un gadareno. No es que se contradigan. Hace 8 días todos ustedes, menos la hermana Anita, estuve aquí con nosotros. ¿Se acuerdan de qué dolor venía mi cabeza? ¿O se acuerdan de qué hablamos? Bueno, ya les di el resumen al principio, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué comimos? Sí, que la Bueno, arroz. pero supongamos que hay un accidente en una cruce de calles y estamos para distintas personas en varias perspectivas y él está parado en una ubicación y otro en otra, y de repente ellos dan su testimonio de lo que pasó, pero a veces dan detalles distintos. Eso es totalmente normal. Es más, el hecho mismo es, lo que importa es lo que ocurrió, los detalles secundarios, de qué color era la camioneta, ¿se pasó el alto o no? O sea, el hecho mismo es de que hubo un choque, hubo afectados, si venía rápido, obviamente venía rápido, pero o sea, los detalles son lo menos relevante. Si ustedes se dan cuenta, los detalles en los que varían los evangelios son cosas totalmente secundarias. Si una mujer lo encontró a Jesús resucitado, o si fueron varias, el punto es que resucitó y que lo vieron resucitado. O sea, esa es la evidencia histórica. No podemos comprobar, ningún evento se puede comprobar por medio de método científico, sino por el método histórico. A Jesús lo vieron que murió, lo vieron resucitado. ¿Cómo le hizo? No sé, pero lo vi muerto y después lo vi vivo. Y dieron testimonio de eso. Es más, los apóstoles lo vieron. Y cuando leemos primera carta a Corintios la semana pasada, dice Pablo que lo vio Cefas, que lo vieron los 11, que lo vio Jacobo, que lo vieron como 500 hermanos a la vez, y que al último lo vio él. Imagínense, 500 hermanos lo vieron a la vez, resucitado. Por eso es que la Biblia no es algo que se ha hecho en oculto. Cuando ustedes ven el libro del Corán, la tradición dice que Mahoma entró a la cueva, fue llevado por el ángel Gabriel a Jerusalén, y ustedes ven que ya Mahoma viene con el Corán terminado. Ustedes pueden escuchar a un mormón, no es que el libro del mormón, el ángel Moroni se lo reveló entonces a Joseph Smith se le fue mostrado las tablas de oro, y entonces aparece el libro del mormón. No, en la Biblia no es así. La Biblia es un libro que por medio de los siglos, 1500 años, 3 idiomas diferentes, lugares geográficos distintos, es decir, 40 autores diferentes, y todo se hizo a la luz pública. Nada se hizo en oculto. Entonces, eso es lo que va a diferenciar a la Biblia de otro libro religioso. Su formación, su preservación, su unicidad en cuanto a su armonía, en cuanto a su historia. Porque fuimos hasta Génesis. Y Génesis fue escrito por Moisés. Y Moisés ni se enteró que iba a haber un hombre llamado David. Y David ni se enteró que hubo uno llamado Nehemías. ¿Por qué? Porque ni Moisés ni David se conocieron. Ni Nehemías conoció a Isaías. ¿Por qué? Porque todos estos escritos fueron generaciones y generaciones que se fueron preservando estos documentos y que fueron conformándose en lo que nosotros llamamos el canon de las escrituras. Y que esta Biblia o este libro es el libro mejor preservado de la historia y que por siglos los hombres los han tratado de destruir, pero que hasta ahora sigue siendo el libro más vendido de la historia. ¿Sí? Entonces, iba al punto mismo de que Jesús es Dios y que
en el Evangelio de Juan, porque eso estaba mencionando los 4 evangelios, para que ustedes pudieran ver que el último evangelio, el Evangelio de Juan, es un libro distinto. Y es que Juan, en lugar de hablarnos de parábolas, hablarnos de otras cosas, él se enfoca en casi las últimas semanas de Jesús, y nos habla de 7 milagros que Jesús hace. Si ustedes ponen atención, van a dar cuenta que Jesús, en primera instancia, convierte el agua en vino. Jesús sana al hijo de un noble. Jesús cura a un paralítico. Jesús alimenta hasta 5,000 personas. Jesús camina sobre el agua. Jesús sana a un ciego y Jesús resucita a Lázaro. Es decir, todo esto que está descrito aquí son 7 milagros que Jesús hace y son de forma intencional. No crean que los libros nomás se fueron escribiendo ahí se va. No, se hicieron con un propósito, un diseño literario y que fueron escritos con una intención para una audiencia específica. En el caso del Evangelio de Juan es un evangelio muy cristológico, es decir, lo que trata de exaltar es que Cristo es Dios. ¿Sí? Luego, aparte de estos 7 milagros que vamos a ver en Juan, va a haber 7 ocasiones en las que Jesús va a decir, quizá no se les haga común, pero oigan esto, Jesús va a decir, yo soy el pan de vida. Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Él va a decir, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. 7 declaraciones, yo soy. Ahora, a ustedes se les hace bastante común eso de yo soy. Tocan, ¿quién? Yo, ¿no? Pero el hecho mismo de que Jesús diga yo soy, esa expresión, yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes van a a Éxodo 3, y Moisés ve la zarza ardiendo, y Moisés se acerca y le dice, no te acerques más porque el lugar que está aquí es santo, y quítate las sandalias de tus pies. Y Dios le da las instrucciones a Moisés, ve a liberar a mi pueblo. Y Moisés no quería, pero al final dice, bueno, voy. Pero luego le dice, ¿y quién diré que me ha enviado? Y Dios dice, dirás que yo soy el enviado. Entonces, cuando ustedes, hermanos, leen, y los israelitas en aquel entonces, cuando escuchaban a Jesús diciéndole, yo soy, ellos entendían que él decía, yo soy el que soy. O sea, Jesús estaba atribuyendo ¿qué? Yo soy Dios. Cuando ustedes ven el texto de Juan 8:58, Juan 8:58, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, el versículo número 58, ustedes saben que Jesús de repente tuvo muchos momentos con los fariseos. Inclusive hace rato en la lectura que tuvimos está eso, la advertencia o el juicio contra los fariseos, ¿no? Y dice aquí Jesús, en una tantas discusiones que tuvo con ellos, voy a leer del versículo 55, pero vosotros no le conocéis, se refiere a su Padre. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto, os digo que antes que Abraham fuese, él lo dijo, antes que Abraham fuese yo ya existía. No, ¿verdad? Antes de que Abraham fuese yo ya estaba. Lo que dice Jesús es, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, lo que está diciendo es, por eso es que, ¿por qué creen que en el siguiente versículo dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas? ¿Por qué? Porque para la interpretación de estos israelitas o de estos fariseos religiosos, Jesús estaba atribuyéndose la divinidad. Jesús estaba diciendo, yo soy el que soy. Quizá para nosotros decir yo soy el Hijo de Dios es totalmente natural, totalmente normal. Pero para la época de Jesús, que alguien dijera, yo soy el Hijo de Dios. Y aquí no está diciendo solamente eso, él está diciendo, yo soy Dios. Eso era algo blasfemo. Y lo querían apedrear. Pero dice ahí, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí hay 2 palabras en griego. Una de ellas es ego
y la otra es eimi. Ego, eimi. Yo soy, ego, eimi. Ambas palabras significan, o podrán ser utilizadas para decir yo soy. Pero lo que está diciendo es yo soy el que soy. Traducido, ego, eimi sería yo soy el que soy. Es decir, Jesús está diciendo yo soy ese que habló con Abraham en la zarza. Con Moisés, perdón. Yo soy el que me mostró a Abraham. Yo soy el que le di la promesa a David. Inclusive David, y lo cita también Jesús, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Jesús mismo les dice, ¿cómo es que David le dice mi Señor a su propio hijo? O sea, todo este evangelio de Juan, lo que trata de exaltar y darnos a entender es que Jesús es Dios. Y no es que los otros evangelios no lo hagan, porque si ustedes van a Mateo capítulo número 16, en una ocasión Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Sí, Mateo 16, 13. Y vamos a ver ahí que en Mateo 16, 13 dice el texto así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, oigan, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Es decir, bueno, la gente dice esto y esto, que tú eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. Pero Jesús cambia la pregunta y ahora les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Recuerden, lo que está aquí Pedro afirmando es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, lo que quiero resaltar aquí es que Jesús es el Cristo, y que Pedro tiene esta revelación de parte del Padre, y lo confiesa que es el Cristo. Es decir, los demás evangelios también afirman eso. Los demás evangelios no niegan el hecho mismo que Jesús es Dios. En otras palabras, el evangelio de Juan exalta a la persona de Cristo para que nosotros veamos su divinidad. Pero los otros evangelios no lo niegan, y al contrario, lo afirman. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús por ahí, en un pasaje, iba durmiendo en una barca? ¿Sí? Y de repente los discípulos, levántate, Señor. ¿No ves que perecemos? Y Jesús, ¿qué estaba mostrando ahí? Estaba cansado, era humano. Pero de repente se levanta. ¿Y qué es lo que hace? Calma la tempestad. ¿Qué no es eso una evidencia de su poder, de su omnipotencia? O sea, en ese mismo pasaje estaba mostrando cansancio y estaba mostrando que era omnipotente, o sea, que todo lo podía, que tenía el control sobre los vientos, sobre el mar, sobre la naturaleza. Los evangelios sinópticos también afirman que Jesús podía saber lo que había en el corazón del hombre y los pensamientos de las personas. Que Jesús sabía anticipadamente lo que había en las personas. Es decir, Jesús es Dios. Tiene los atributos divinos. Puede hacer lo que Él quiera. Es omnipotente. Omnisciente. Él es Dios. Puede levantar a los muertos. Y cuando Juan 1:1, ¿nunca ha leído Juan 1:1? En una forma poética, lo mismo, nos va a decir lo mismo que los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, pero no nos va a decir por medio de una poesía o de una forma poética. Y empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces esta Biblia, a la pregunta de quién es Jesús, afirma lo que ustedes ya habían dicho. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús tiene atributos divinos. Jesús es ese que está ungido de parte de Dios. Hay muchas cosas que hablar de Jesús. Realmente sería exhaustivo poder hablar de Jesús. Pero en pocas palabras, lo que los cristianos de los primeros siglos creían es esto, que Jesús era humano, que Jesús era Dios, y que esa naturaleza estaba unida. No es que fuera mitad, 50 y 50, 80 y 20, era 100 y 100. Ese tipo de doctrina requiere un poco de meditación, de oración, como la Trinidad, ¿verdad? Que también está. Pero básicamente es lo que la Biblia afirma. Y hay muchos otros pasajes donde Jesús, el Señor, habla acerca de su poder. Juan 1.1 es uno de ellos. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.18 también lo dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nosotros conocemos al Padre porque lo vemos por medio de su Hijo. También mismo Juan 20, 28 y 29, cuando Jesús ya ha resucitado, entra a ver a los discípulos lo ven y creen en Él, pero dan la casualidad que en ese momento no estaba Tomás. Y después Tomás dice: no, si yo no le pongo mi mano en el costado, meto mi dedo en su mano, no creeré. Pero cuando Jesús se muestra a Tomás, le dice: cree, y no seas incrédulo, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Felipe también le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. Es decir, Romanos 9.5, Tito 2.13, Hebreos 1.8, todo eso afirma que Jesús es Dios y que era hombre también. Ahora, lo que vamos a descubrir la próxima semana es su naturaleza humana. ¿Por qué necesariamente tenía que ser hombre? Porque entendemos que Juan el Bautista dice de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús en multitud de ocasiones dijo: porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los gentiles y muerto. Si ustedes quieren ver Juan 3, casi siempre nos vemos a Juan 3.16, pero vean acá Juan 3.14. Juan 3.14 dice de esta manera: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Juan 3.14. Juan 3.13, perdón. Nadie subió al cielo sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Perdón, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quizás no han leído números número 21, perdón. En el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba vagando, ellos se les ocurrió pecar contra Dios y Dios manda serpientes ardientes que maten a los israelitas. Entonces Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala en un asta, y todos los que fueran mordidos y miraran a la serpiente serán salvados. ¿Y qué está diciendo Jesús? Así como la serpiente que en el desierto salvaba a los que miraban a esa serpiente, así mismo seré yo levantado como la serpiente, y los que miraren a mí serán salvados. ¿Sí? Entonces, como les dije, hablar de Cristo, hablar de todas las referencias de las Escrituras, la cristología es amplísima. 2 horas no nos alcanzaría, no sé cuánto llevo ya, pero que ya me tardé, ¿eh? Pero está interesante, ¿no? No he visto que se duerman. Pero bueno, la cuestión aquí, hermanos, es que tenemos que llegar a entender quién es Cristo, conforme a lo que hemos visto aquí, para que entonces entendamos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es el versículo de Primera de Pedro 3:18. De ese versículo van a pasar o van a aparecer 5 encabezados. Primero de ellos es entender que Cristo murió y responder por qué tuvo que morir. Y es donde vamos a ver, porque a veces las personas dicen, es que Dios es amor, ¿cómo es que pudo mandar a la gente que matara a gente en el Antiguo Testamento? ¿No han pensado en eso? ¿O no han escuchado a gente que dice eso? Es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Ahora, no puede ir separada la justicia del amor. Si Dios ama, tiene que ser justo. Ustedes aman a sus hijos, por más mal que se porten, pero tienen que ser justos y muchas veces disciplinarles, ¿no? Pero vamos a tratar eso la siguiente semana. Ahora, vamos a ver que ese sacrificio lo hizo una sola vez. Y eso vale para siempre. Vamos a ver que padeció por causa del pecado. O sea, no es que lo mataron a otro porque sí, sino padeció porque por el pecado del ser humano. Vamos a ver que, aunque él era justo y no merecía ningún castigo, él murió por los injustos. Eso es lo que se llama expiación sustitutiva. No, ahorita estamos mencionando Primera de Pedro. Todo esto que estoy hablando, bueno, sí, a lo mejor está ahí citado, hermano, pero ahorita estoy mencionando Primera de Pedro 3:18, pero lo que estoy haciendo es avisarles lo que el próximo domingo vamos a ver. Cristo murió, lo hizo una sola vez, padeció por causa del pecado, y aunque era justo, padeció por los injustos, y lo hizo para llevarnos a Dios. Los últimos 2 puntos tienen que ver con lo que, una palabra, quizá ustedes han escuchado eso que se llama expiación. Vamos a explicar qué es eso. La segunda es que Dios nos reconcilió que Jesús nos reconcilió con el Padre. Entonces, todo esto yo deseo que lo podamos comprender, meditar y apreciar. Y en base a la medida que lo comprendamos, vamos a poderlo compartir con otras personas. Es decir, hablábamos la semana pasada de poder evangelizar, poder compartir. Pero lo que hoy quiero que entiendan, o que entendamos más bien dicho, es que Jesús tiene una naturaleza divina, es Dios, es hombre, es eterno, es santo, es el Hijo bendito del Padre, es Dios mismo. Es decir, que en Él se encuentra nuestra razón de ser. No es tanto porque lo comprendamos intelectualmente, sino porque corramos a Él urgentemente, porque es el único que nos puede salvar de la vana manera de vivir. Recuerden este versículo o esta expresión que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir que la única esperanza que Lázaro tenía era que Jesús lo fuese y lo levantase. La única esperanza que tenía aquel cojo es que Jesús fuera y lo restaurase. El ciego, la única esperanza era que Jesús le devolviera la vista. Ahora, ¿cuál es su esperanza de ustedes? No deseo que sea otra cosa más que Cristo. Y que nosotros seamos conocidos como la generación que amó a Cristo de todo su ser y todo su corazón, y que entregó todo su ser con tal de... ¿Se acuerdan de... Mismo Pedro lo decía aquí, pero Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y así ser nosotros también, tomar ese mismo... Prácticamente eso es lo que significa: toma tu cruz y sígueme, ¿no? Renunciar a mis propios deseos, pasiones, y muchas veces lícitos, por amor a Cristo.